Muchas gracias por acompañarnos, por encontrarnos de nuevo en este espacio, Voces del Tiempo, un espacio que es de todos, para todos, para generar palabras, pensamientos que nos acompañen, que nos abracen y que despierten en nosotros lo que necesitan hacer. A veces cuando nosotros pensamos en un idioma o en todos los idiomas del mundo, luego viene a la mente vocabulario y vienen palabras, gramática, pero hoy queremos abordar el tema de idiomas desde el sentir, desde la visión del mundo, y para eso estoy muy agradecida porque me acompaña alguien que ha acompañado el proceso de Voces del Tiempo desde el principio, alguien que ha sido un gran colaborador de todo esto. Muchos episodios han sido realidad gracias al apoyo de quien nos acompaña hoy, que es Mapacal Rodríguez Guaján. Así que yo le doy la bienvenida. Mapacal es un lingüista, pero me gustaría pedirle a él que sea él quien nos cuente quién es Mapacal. Bueno, xqaqiq la utziwich k'amochawe teirasema ruma xinakulbej yikikochi yitzijón wakami tijuba aukinrat y kikinri kawinakri ketz'etor y xkeak'axan rejun silowichre k'amochawe. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en día 12 Canel, como ya lo sabemos, y en el calendario maya, que es un interesante ver que es un sistema diferente a otros en el mundo. En Mesoamérica tenemos un calendario extraordinario que combina 13 numerales con 20 signos de día, que le llamamos chumilar, estrellas, chanal, eh, espíritu acompañante del ser humano. Entonces, estamos felices. Pacal Balam, justamente hablando del chanal chumilal, el Ijalashik o Ruaij, que es el signo de nacimiento de una persona. Justamente soy un cachiquel, nacido en Chichimche, Tecpan, Guatemala. Tecpan, Guatemala es la traducción literal de Chichimche. Y mis padres son cachiqueles igualmente. Mi madrecita, Juana Guaján, una gran tejedora y una maestra de la cosmovisión y el arte de tejer, así como ella fue una gran cuentacuentos. Igualmente mi padre, Tomás Rodríguez Montalbán. Los dos nacieron alrededor del cuarto siglo de la colonización de Chichimulé, Guatemala. Mi papá nació en 1913, mi madre en 1927. Entonces, ellos fueron básicamente monolingües en cachiquel y yo soy producto de ellos. Soy lo que ellos desearon de mí. Entonces, soy cachiquel. Cuando crecí, porque viví ese contexto de colonización. Tecpan, Guatemala, se supone que es el primer municipio, entre comillas, el primer municipio en el que se establecieron los españoles en 1524. Justamente hay una gran discusión de cuál es la primera iglesia fundada por españoles, la primera ciudad fundada por españoles, etcétera, etcétera. Entonces, soy de Chichimchetecpan, Guatemala. Los españoles llegaron el 14 de abril de 1524. Luego, con todos estos conflictos, pues se fueron un momento y luego regresaron nuevamente en julio, y entonces ya supuestamente se funda Tecpan, Guatemala. Para la fundación de Tecpan consiste en destruir Chichimche para construir y trasladar la nueva ciudad con la traducción Tecpan, Guatemala de Chichimche. Entonces quedó la antigua ciudad como Ojertinamit, Ojer, digamos, ciudad antigua, en una aldea donde se encuentra actualmente. Doy esta información porque de ahí es el contexto. Todo ser humano tiene un contexto histórico. Entonces, de ahí que yo nací en este contexto en el que ya el idioma castellano ya había ha tomado muchos espacios en las familias, en las esferas educadas, medios de comunicación,
familia, etcétera. Entonces cuando yo nací, mis papás tuvieron 6 hijos, yo que soy el sexto, y mi hermana, solo una hermana tengo, que es la quinta. Ella y yo crecimos comprendiendo cachiquel, pero crecimos hablando castellano. Esto se da en los Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, donde hay un contexto de colonización, donde hay un contexto en que el idioma dominante se impone y en las familias, los jóvenes o los niños mayores van a la escuela. Mis hermanos que nacieron y crecieron monolingües en cachiquel, mis hermanos mayores, cuando fueron a la escuela aprendieron el castellano. Mi hermana y yo empezamos escuchando cachiquel siempre, porque mis papás monolingües siempre se comunicaron en cachiquel, pero nosotros respondíamos en castellano. Repito, es el contexto en todo país donde hay un idioma dominante y los otros idiomas minorizados y en peligro de extinción. Ese es mi contexto. En esa situación, yo empiezo a reflexionar porque hablaba solamente castellano, pero entendía cachiquel, obviamente. Mis primeros aprendizajes de cachiquel justamente fueron sobre los números. Y yo tenía de 4 o 5 años, recuerdo que mi tema en ese momento eran los números. Y yo contaba Junca, Yoshi, Cají, Wo, llegaba a 5, y para pasar a 6, la dificultad se Waki y Wuku, 7, Wak, Wuk, Wak, Wuk, pero si empiezan con el mismo sonido y terminan con el siguiente sonido similar. Bueno, esas fueron mis luchas. Mi madrecita, muy buena maestra, me ayudó. Bueno, entonces soy Pacal Balam Rodríguez Guaján. Ya expliqué cómo fue el aprendizaje del idioma. Pero entonces, en ese contexto, la lucha por recuperar el idioma, utilizar el idioma activamente en las familias, el respeto que eso conlleva, entonces, las ideas de aprender más y más sobre el idioma me empujaron para que ya después en los básicos ya yo me animara a hablar en cachiquel. Y luego, porque al principio mi defensa era Pacal habla cachiquel, porque llegaban las personas a buscar a mis padres, la coriatata, o sea, ¿está tu padre? O preguntaban por mi madrecita, la coriate, y yo decía, no está, no está, porque me preguntaban, ¿está tu padre o está tu madre? Y yo decía, no está. O sea, respondía correcto, pero en castellano. Pero ya la siguiente fase yo decía, bueno, mancota, o sea, no está, mancota, con un sonido velar como la acá del castellano, mancota, pero posteriormente ya puede decir mancota, no está. Pero bueno, esas etapas pasaron y luego, bueno, había que decidir en retomar el idioma, y dije, bueno, quiero aprender el idioma, pero no solamente hablarlo por hablarlo, porque yo criticaba a la gente que habla el cachiquel, pero con muchos préstamos lingüísticos del castellano. Entonces dije, cuando yo hable cachiquel, voy a hablarlo lo mejor posible, con pocos préstamos del castellano, con pocos préstamos de otros idiomas, porque también los tiene. Y quiero aprender a leer y escribir, quiero hacerme maestro de cachiquel, ese sueño. Y entonces en esa línea he tratado de estudiar el idioma, la numeración en cachiquel, el sistema de calendario, la literatura cachiquel, tanto verbal como la escrita, como Memorial de Sololá, los Panzai de Guatemala, etcétera, etcétera. Luego calendario, algo de escritura jeroglífica, y en esa línea ahora estamos tratando de formarnos también en el tema de la historia y la memoria histórica de los pueblos maya, justamente leyendo el calendario, el chorrí, leyendo el cachiquel. Por ejemplo, el memorial de Tepatitlán registra los eventos de la colonia desde que llegan los españoles y con la primera batalla en Cheturul, el día Juncanel. Hoy justamente estamos en Anel, estamos en 12 Anel, y ellos llegaron en 1 Anel. Entonces, todo eso está registrado en el día Junajpú, en 14 de abril de 1524. Llegaron a Humarcaj, la ciudad quiché, el día 4 Cat, cuando queman a los gobernantes, o Shipkeje y Belajepsi, allá en Humarcaj. Entonces tenemos todo eso, y gracias a que uno se motiva a aprender el idioma, que todo va de la mano, ¿verdad? El idioma, la numeración, el calendario, la cosmovisión, la literatura, la historia, etcétera.
Muchas gracias, soy Pacal Balam. Bueno, Mapacal, muchísimas gracias por estar acá, por haber aceptado y también por habernos dado esa presentación que justamente encaja mucho con lo que estamos hablando, ¿verdad? Una presentación que va desde su identidad, primero con sus respetables padres, luego con su territorio, el territorio que lo vio nacer y también con el idioma. En los idiomas sabemos que tienen la capacidad de influenciar, tal vez no son determinantes, pero tienen la capacidad de influenciar cómo nosotros nombramos el tiempo, cómo miramos el tiempo, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo experimentamos el cuerpo, el territorio y las interacciones con otras personas. Todo deriva de cómo nombro el, el ayer, el mañana o incluso el presente, y si hay géneros o no hay géneros. Entonces los idiomas son muy interesantes porque nos influencian y qué bueno conocer esa faceta de su infancia, de ser alguien que vivió entre dos idiomas, pero que también se propuso el poder dominar, por decirlo así, o manejar ambos en su propia forma para poderse alcanzar el bilingüismo, ¿verdad? Entonces eso es algo que se agradece bastante. Entonces, Mapacal, pensando todavía en que los idiomas, como nos dicen, tienen vocabulario, tienen gramática, es lo primero que pensamos, ¿qué es un idioma? Pero para usted, ¿qué significa, Mapacal, un idioma? ¿Qué más representa un idioma? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que un idioma realmente es el corazón de una cultura, es la voz, son los ojos, son los oídos de una cultura. A través del idioma que se manifiesta la cosmovisión, la tecnología, los sentimientos, las emociones a través del idioma. Y de ahí que en el Popol Vuh, por ejemplo, se logra la creación de los seres humanos cuando tienen un idioma, cuando pueden pedir favores, cuando pueden agradecer a los Kabahuilá, a los creadores, a Ishmucané, la madre creadora, a Ishpiacoc, al padre creador, padre o abuelo. Entonces, esa es la situación de que un idioma es el corazón de una comunidad y refleja en los sentimientos del pueblo y su visión, su ciencia, su tecnología y cuál es cómo organiza el la concepción y la clasificación del entorno, del, de la madre tierra, el plano celeste, el inframundo, etcétera, que es todo lo que se puede transmitir a través de él. El idioma es como un espejo, por ejemplo, los principios y valores que un idioma conlleva. Usted estaba hablando de cómo el tiempo, la hora, cómo se refleja, cómo se expresa en un idioma. Justamente en idiomas de la familia lingüística maya, es interesante que el concepto del tiempo está en función del movimiento aparente del sol. O sea, los saludos vienen están conectados con la personificación del Cabahuil asociado al Padre Sol, y luego también los ciclos de la luna que están conectados con los ciclos de la abuela luna. Entonces, por ejemplo, cuando damos el saludo matutino en función del movimiento aparente del sol, Seker es literalmente como aclarecer, como amanecer, es la claridad que nos trae el día. Esto es un concepto muy amplio y muy asociado a la cosmovisión. Actualmente cualquiera solo dice Seker Tat, Seker Nan o Seker Alá, Seker Noya, pero está trasladando un concepto muy importante. O sea, la raíz está asociada a la luz, a la claridad que trae consigo el amanecer, que se refleja en el Popol Vuh, el primer amanecer que los primeros padres
o las primeras cuatro parejas estaban esperando el sol, estaban con la vista hacia el oriente. Vieron primero Icogig, Venus, y luego que es la estrella del amanecer, y luego el aparecimiento del sol. Desde ahí empiezan con el Seher, buenos días, y luego hay unas ceremonias que se deriva de Seher, Saharibal, cuando hay unas ceremonias de fundación de ciudades, cuando hay también asociado al tiempo, a la vida y la paz. Suk Amak es paz, es vida, es comunidad, es desarrollo, es armonía, es comunicación. Entonces yo creo que solo estamos hablando de Seker, buenos días. En las noches, cuando se dice Shokakap, ingresó la noche, porque el ciclo solar sigue su curso, entonces después del ocaso viene la oscuridad y entonces ya viene la oscuridad de la noche, y entonces el saludo es Shokakap, y justamente Akap está asociado a uno de los días del calendario, el tercero del Chorquij, que es Akap, aurora. Entonces yo creo que realmente el idioma lleva consigo muchos conocimientos que involucra la filosofía de un pueblo, de una cultura. Gracias. Muchas gracias por esa respuesta, Mapacal. Yo creo que el que lleve la filosofía dentro del idioma es algo que muchas veces se desconoce y lamentablemente no todas las personas que hablan más de un idioma logran comprender hasta poder quizás hablar otro idioma, que es como abrir eh, otros mundos, abrir otras formas de ver la vida. Algo que me gustó mucho y que creo que es una buena puerta para abrir es que usted dijo que también los idiomas para usted son como un espejo, ¿verdad? Y, y hoy en el día a día, en este presente, hay muchos nietos del Mayá que no hablan el idioma de sus abuelos, literalmente de los abuelos o de los padres, ¿verdad? Y pues me estoy incluyendo yo ahí. ¿Qué es lo que usted quisiera decirle directamente a aquellos nietos, hijos de hablantes de idiomas mayá que podrían ellos rescatar de esa herencia hoy en día? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante hacer conciencia de, como cuando me presenté, dije que yo nací en un pueblo de Chichimche, traducido como Tecpan, Guatemalán, hoy pronunciado como Tecpan. Justamente es la colonia, la invasión, destruye idiomas, destruye cosmovisiones, y entonces con eso, pues obviamente los idiomas empiezan a morir, a desaparecer. Y acá la invitación para los niños, jóvenes, las nuevas generaciones, es importante despertar ese interés y ese deseo de conocer el idioma y la voz de los pueblos y de los abuelos, em, porque realmente conlleva mucha filosofía. Por ejemplo, los abuelos, aun cuando ya no están hablando el idioma maya con los niños y los jóvenes, pero llevan los principios, el respeto. Vemos de lejos cómo un abuelo o una abuela saluda a un niño, a una niña, a un joven, a una joven, ya sea que tengan una relación biológica familiar o no, pero siempre están dando un saludo poniéndoles la mano en la coronilla o en la frente a los niños. Eso es un saludo con mucha reverencia, con el respeto a los mayores, a los ancianos. Y eso no es solamente de la cultura maya, por ejemplo, la cultura con los japoneses, los chinos, ellos, los asiáticos también tienen eso, digamos, el respeto a los ancianos es muy importante, porque, digamos, en idiomas maya se dice los ancianos como los del cabello blanco, los de la cabellera de color de la claridad, etcétera. Entonces, pero asociados porque, digamos, la experiencia de la vida, eso los lleva para tener
digamos, ese respeto no solamente con los miembros de una familia, pero también con las experiencias que han tenido con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, les decía que en un saludo, cómo eso se refleja. Lo otro es también el idioma, conlleva eso. Se dice en Cachiquel, por ejemplo, Rugop Achi. Rugop es como tener una medición en disminuida de la voz para, para tratar con los ancianos. En idiomas maya, por ejemplo, siempre que se saluda a los padres y abuelos, siempre con tat y nan. Tat es para todo anciano, para todo mayor, incluyendo padre, abuelo, tíos, vecinos, etcétera. Y Nan para incluye madre, abuela y toda mujer anciana. Pero eso es muy importante de saber. Y muchas veces los jóvenes, por desconocimiento, a veces el saludo que se hace para los padres, para los abuelos, se pierden esos valores culturales, esos valores y que se transmiten con el idioma mismo, porque el idioma también incluye títulos como Nantat, Te, Tata, o Ma de mamá, eh, T de madre, Tata de padre, luego también está de stun, niña, niño, alá, pero todos esos vocablos se pierden cuando la juventud no está hablando los idiomas de los abuelos. Entonces, sí es importante, la invitación es para aprender, no solamente la comunicación que conlleva eh, esos, esos temas como son los principios y valores del idioma, pero también para unir entre hermanos y entre miembros de una familia y miembros de una comunidad, que es muy importante. Entonces, también, por ejemplo, conceptos muy importantes que la cultura misma mantiene, conceptos, por ejemplo, se ha dicho que los Mayahuinac desarrollaron conceptos de la matemática, eran observadores del cielo, eran astrónomos, matemáticos, desarrollaron el concepto del cero, desarrollaron un sistema calendárico complejo. Pero uno a veces se pregunta, ¿cómo se refleja? Pues justamente cuando se usa el idioma, uno puede ver que aún en el lenguaje coloquial, en idioma maya, se refleja eso. Por ejemplo, en castellano, cuando hablamos de ciclos de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, yo le digo a alguien ahora, nos encontramos la otra semana. Matemáticamente hablando, semana viene de 7. Nos encontramos dentro de 7 días. Pero no, en castellano se dice nos encontramos dentro de 8. En 2 semanas, matemáticamente hablando, serían 7 y 7, 14. Nos encontramos de 14. Pero no, en castellano se dice dentro de 15. Entonces promediaron ya no 8 días, sino 7.5. Y en vez de decir 3 semanas, 7 por 3, matemáticamente hablando, no se dice en castellano dentro de 21 días. Se dice dentro de 20 días. Pero en idiomas mayas no, eso es imposible en lenguaje cotidiano. Si nos encontramos en una semana, es dentro de 7 días. Wukupish, la raíz es wuku. Si dentro de 14 días, en 2 semanas, kajlajej, dentro de 14 días. Y así sucesivamente, tanto para el futuro como para el pasado. Pero cuando uno también ve el concepto de edad, que eso va y conlleva también una cultura. Por el castellano se dice cuántos años tienes o cuántos años tenés. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, es como el sustantivo año es como poseíble en castellano, tenés. Yo no puedo tener. Año digamos, es un concepto, es un periodo. Pero en idiomas maya hay sustantivos que se poseen, lapicero, mi lapicero, nutz y babar. Como para decir cuaderno, no, no. Pero para el tiempo no es poseíble. Entonces, en el idioma antiguo, es una forma diferente de preguntar. Tristemente, los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, etcétera, todo, y centros educativos, nos han bombardeado el pensamiento que ahora cuando hablamos en idiomas mayas también estamos utilizando conceptos en castellano, porque así ha sido.
Entonces, en la edad, por ejemplo, de los bebés en idiomas mayas se expresa a partir de los ciclos de lunación. ¿Cuántas lunas tiene un bebé? Tiene una lunación, o sea, 29,5 días o 29 días. Digamos, el periodo que los mayas en el calendario antiguo, como el ciclo de luna tiene 29,5 o 21,5 o 29 días y medio, 29 o 29 y la mitad, entonces intercalaban el sistema, una lunación de 29 y la siguiente de 30, y así sucesivamente para esos medios. Entonces, lo interesante es que así se ve reflejado en los textos jeroglíficos de los siglos 3, 4, 5. Pero en el lenguaje actual, en Cachiquel, se pregunta por la edad de los bebés desde las lunaciones. Y la lunación está asociada al ciclo del Cholquij, de nacimiento. Por eso Uruguay es el día de nacimiento de un individuo. Pero les digo que en el conteo del tiempo y el concepto de la vida y el futuro de un ser humano, en idiomas mayas, la edad se ve hacia el futuro. Por ejemplo, un niño que nació en 1900 o en 2020, hoy tendría, si nació en el 9 de julio del 2020, hoy estaría completando cuánto, si nació en 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hoy estaría completando 6 años en castellano, ¿verdad? Por eso se dice está de cumpleaños. En maya no, en maya empezó su séptimo año. O sea, el concepto de vida humana en maya, matemáticamente y desde la cosmovisión, inició un nuevo año. Entonces, en maya eso es muy importante. Los niños y los jóvenes a veces se confunden cuando escuchan a mamá y papá, hoy empezaste tu séptimo año, hijo, hoy empezaste tu décimo, hoy empezaste décimo primero, etcétera. Dicen, ¿por qué si yo cumplí 9 y por qué ya estoy empezando? Pero son conceptos matemáticos distintos. Igualmente, es como el sistema de siglos, que hoy estamos en el 2026, desde el siglo XXI, ¿verdad? El siglo XXI completa en 2100. Así es el sistema maya. Y eso igualmente viene desde la escritura jeroglífica maya. Entonces, eso es dando algunos ejemplos y los conceptos que son distintos de una cultura a otra. Y algún otro es como a manera de ejemplo, que cómo podemos, retos e invitaciones para los jóvenes. Y hablando de números y conceptos del tiempo. No, muy, muy importante, Mapacal, porque la pregunta era sobre la herencia, especialmente para aquellos que ya no hablan los idiomas, ¿verdad? Hay una herencia vasta, no estamos hablando de herencia monetaria o que se puede contabilizar en términos de fichas o billetes, como decimos, pero de esa herencia que cuando yo lo escuché hablar Mapacal, usted hablaba de valores, de los ritmos con los que se habla, de las formas que hablamos las personas menores con las personas que han caminado más, que son de mayor edad que nosotros. Entonces es una herencia que nos da una forma de estar en el mundo, una forma de relacionarnos, de interactuar y para quienes la hemos experimentado, es una forma muy pacífica, ¿verdad? Se siente mucho, mucho más delicioso, digámoslo así, muy alegre para el corazón interactuar en esta forma que no solamente es del idioma por palabras, pero que, como usted decía, también lleva gestos, ¿verdad? Cuando el anciano toca la cabeza de los menores. Entonces es una herencia vasta, todos esos ejemplos que usted nos ha dado para aquellos que no hablan, ¿verdad? Para despertar esa curiosidad y darnos cuenta que sí hay una riqueza de una forma de ver la vida que yo considero que es una forma muy pacífica, una forma que nos pone mucho los pies sobre la tierra y nos lleva a maneras mucho más consideradas del entorno,
de lo que nos rodea y tal vez yo quisiera decir, no, no egoístas, ¿verdad? No individualistas. Entonces el idioma como que lleva impregnado todo ese vasto conocimiento y le agradezco mucho por esos ejemplos que nos ha dado. Y mientras lo escuchaba, estaba contenta que antes de esta entrevista pudiera pensar en esta pregunta, porque yo creo que muchos que somos nietos de aquellos que hablaban los idiomas del Maya nos hemos preguntado, ¿será que cuando un hablante del Maya, y tal vez la pregunta sería directa para usted, Mapacal, para poder eh, compartir su experiencia? Cuando, si había algún momento en el que usted recuerda haber pensado en una palabra, ya sea en quiché o en cachiquel, que es su primer idioma, el cachiquel, y decir, esta palabra o esta frase no entra en el español, no la encuentro. No sé si había una o dos frases que usted, con las que usted se haya topado, ¿verdad? Pensando en aquel joven que estaba aprendiendo el idioma cachiquel, como usted dice, lo escuchaba, pero no lo hablaba. Pero si había algún término que usted haya dicho, esto no, esto no hay, o cómo decirlo en español. Sí, gracias por el comentario, las reflexiones, y usted también, excelente que esté profundizando estos temas. Y gracias por esa pregunta. Justamente, como decía que mi padre, por ejemplo, siempre se comunicó conmigo en cachiquel. Él básicamente era monolingüe cachiquel. Entonces, recuerdo muchas expresiones y como uno todo lo está traduciendo al castellano, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que cuando íbamos al campo con él y él decía alrededor después de las 3 de la tarde, entre 3 y 4, porque ya listos para terminar la jornada laboral en el campo, después del corte de frijol o después de ir a hacer alguna otra, o ir a tapizcar en el campo, porque esas fueron las actividades que yo hice con mi papá en vacaciones. Entonces, siempre él decía, tenía una expresión que me llamaba fuertemente la atención. Él veía el sol y manjantalari, manjantalari, pero yo lo asociaba con es sol, pero manjanta es una expresión negativa. Yo decía, pero ¿qué quiere decir manjantalari? Entonces, pero en el contexto en el que él lo mencionó, número uno, al finalizar el día laboral. Número dos, ya en el atardecer. Número tres, ya cerca de regresar, de retornar a casa. Entonces, yo decía, pero ¿qué quiere decir manjantalari? Era una frase negativa, obviamente, y la referencia era el sol o día. Entonces, y, y yo me pasé con décadas analizando esa frase. Y hasta ahora, después de reflexionar sobre el tema de la cosmovisión, temas de reflexión sobre el calendario, conceptos del tiempo en función del sistema decimal, en función del sistema vigesimal, etcétera. Entonces veo que, wow, es una expresión tan antigua y que por eso no se puede obtener una traducción así tan de fácil, pero número uno significa que el tiempo no es estable, el tiempo sigue su curso. Número dos, en referencia al sol. Y luego lo que se niega, man es la frase negativa, y ta, man, ta, pero man, han, ta, la. Entonces, ese han que se negaba, en realidad es uno de los vocablos asociados al tiempo. Entonces tenemos varios vocablos, mahaní, todavía no, mahun, Mahunqij, ni un solo día, o digamos Jantapé, constantemente, frecuentemente, Jantuk, muy de vez en cuando, entonces la raíz es Han asociado al tiempo. Entonces, digo yo, wow, es interesante que en ese contexto el Han era como un vocablo asociado al tiempo, pero no tiene una traducción así constante. Si yo le pregunto a un individuo en este momento cómo se dice en quiché tiempo, el más cercano, el vocablo más cercano dicen ir, que es sol y día, pero o es también es temporada de algún tipo de fruta, de alguna cosecha, etcétera, o temporada de lluvia, etcétera. Pero
no Han. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, hay otros, otros vocablos que mi padre decía y él también se fijó que era muy importante que nosotros estábamos tratando de investigar y registrar. eh, Muy interesante el nombre de este programa, Voces del Tiempo. Entonces, él en una ocasión recuerdo que me llamó, ven, 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 tú desconoces este vocablo. El cielo estaba con con nubes, pero como que fueran nubes con, con ciertos surcos. Mi descripción de campo es surcos de nube, pero él me decía rumur ya, es como rumur ya, ya es agua, pero era entonces me decía él que eso es un indicador de que ya iba a llover. Entonces, eso, él me decía, ven, ven, te voy a explicar esto. Y así muchos vocablos con que él me llamaba. Por ejemplo, también una oportunidad me llamó, ven, te voy a explicar que Taj es columpio, pero columpio de un solo lazo. Y Taj, de hecho, es un apellido quiché en Quetzaltenango. Dije, wow, eso no me lo sabía. Y así entonces hay muchos vocablos que se desconocen. Igualmente, yo recuerdo que también hay vocablos como actualmente se dice flor de muerto, pero en cachiquel y quiché no se dice flor de muerto, o sea, es una traducción castellana muy de contexto, porque cuando se utiliza en cachiquel se llama parutz y es una flor amarilla de mucho prestigio en la cultura maya y cultura mesoamericana. En náhuatl el parutz, que es lo que se describe como, a mí me gusta decir flor de la eternidad o flor de la vida eterna, porque nos decimos muerto en Cachiquel. En náhuatl se dice sempochuchil, flor de 20 pétalos para la flor de la vida eterna. Entonces, y en Cachiquel es parutz, y en Cachiquel también se utiliza parutz como para un para un piropo, para una chica, una dama, para decirle numets, nuparutz, o sea, mi flor. Y no se dice flor de muerto, se dice mi flor de vida, mi flor de 20 pétalos. Entonces son conceptos distintos, entonces de ahí la importancia de ver cada idioma por su lado. En este contexto también es muy importante como vivimos en dos mundos distintos. Por ejemplo, la cultura maya venía de un sistema de economía no de mercado, no capitalismo, no de la compra y venta y de la ganancia, en, de la, del compartir, del apoyo mutuo, recíproco. Entonces, por ejemplo, no tenemos un vocablo o el vocablo para prestar, dar un préstamo o solicitar un préstamo. Es interesante que los mayá actuales, incluso aunque hablen el idioma, pero si son de estas generaciones jóvenes, están teniendo problemas para aprender el verbo, digamos, con este empobrecimiento que se da en nuestros países ya capitalizados, ya donde se ha empobrecido a la población, se le han quitado sus recursos y entonces ahora hay necesidad, y con mucho desempleo, hay necesidad de pedir préstamos. ¿Quién es el que pide préstamo? Es la persona empobrecida. Entonces, en idiomas maya, el necesitado es el que pide el préstamo. El sujeto del verbo va a ser el necesitado. Entonces, por ejemplo, ninkutuj, eso es yo pido un préstamo. En castellano es interesante que el que da el préstamo es el sujeto, creo que es el sujeto porque va a ganar dinero. Y estos conceptos muy interesantes porque en inglés hay dos verbos. Hay un verbo de to loan, dar un préstamo, to borrow, como prestar, pedir un préstamo. Entonces hay dos verbos en inglés. Uno el que pide el préstamo y el otro es el que da el préstamo, el prestamista o el deudor. Entonces eso es interesante cómo refleja las economías de un país. Mientras que en idiomas maya tenemos dos verbos no para prestar ya dije yo que el necesitado es el que pide el préstamo. Por eso es que en castellano, cuando escuchamos a nuestros hermanos indígenas, te voy a prestar, emprestar y préstame, te presto, porque es un relajo en el cerebro, porque son dos esquemas y dos visiones distintas. Igualmente, en idiomas maya, lo que refleja, por ejemplo, como digo, que
el idioma es como un reflejo, es como un espejo porque refleja el pensamiento y las condiciones de vida de una sociedad. Entonces tenemos en idiomas mayas tenemos dos verbos para regalar. El que regala, sipaj, y el que recibe, cochij. Entonces tenemos dos verbos. Sipaj, dar regalo, y cochij, recibir un regalo. Son dos verbos distintos. Entonces, de ahí es muy importante de que son, los idiomas reflejan mundos distintos de la cultura. Entonces, de ahí también que es importante aprender idiomas porque refleja las culturas. Es como tenemos un cargador para los años. En el sistema calendario como allá, hay un cargador para cada ciclo de 360 días. Pero una persona, digamos, que no ha tenido una explicación del concepto de cargar, dice, a la cargador, yo me imagino una persona con un mecapal cargando un bulto porque es lo otra vez, ¿verdad? Un pueblo empobrecido y entonces la población se le puso a cargar bultos físicamente y cargar también las deudas del país. Entonces, en cambio, en maya el concepto es muy interesante porque en idiomas mayas hay distintos verbos para cargar. Si se carga en los hombros, si se carga en la cabeza, si se carga en la espalda, si se carga en los brazos, etcétera, y depende del objeto que se carga. Entonces, el tiempo también se carga. El verbo utilizado para cargar es el verbo ekam, que se utiliza para cargar en la espalda. Y se ve en los textos jeroglíficos que es un cargador. Entonces, es interesante ver la diversidad de verbos y uso que tiene. Es muy importante para comprender conceptos del tiempo. Que en sistema maya, digamos, hay un sistema de cargos, aún en las comunidades, en 48 cantones, en solo las personas que asumen un cargo, lo asumen cada año, porque está en función de ese sistema de cargos que viene de cargar. Entonces, no solamente está en función del ciclos, un nuevo año, un nuevo cargador, tanto sin hablando del tiempo, pero también en las comunidades, nuevos servidores de la comunidad. Por eso, actualmente, en las comunidades, el 1 de enero se hacen estos cambios rotativos del sistema de cambio de rotación de autoridades ancestrales. Pero en el pasado se hacía en el calendario maya, ahora se nos quitó el calendario maya y ahora se impuso el sistema calendárico gregoriano. Por eso se hace en Año Nuevo, pero gregoriano, 1 de enero. Pero esos conceptos son importantes de estudiar. Camo, gracias. Como se dice comúnmente en el idioma castellano, hay mucha tela para cortar y para aquellos a los que nos guía la curiosidad, es tan fascinante, ¿verdad? El poder adentrarse a este mundo en el que los idiomas nos abren ventanas, nos abren filosofías y en el caso de los idiomas maya, y que estamos hablando en relación de aquellos que ya no hablan los idiomas, em, queremos reconocer también a aquellos que sí los hablan, aquellos que hoy por hoy también cuando lo hablan, muchas veces por motivo de desinformación, que no es justificable, que podemos llamar como racismo, reciben burlas, ¿verdad? Ya sea por su forma de hablar en otros idiomas, por su acento. Entonces queremos también reconocer que no solo nuestros abuelos hicieron una lucha muy hermosa por hablar estos idiomas, pero también aquellos que lo siguen hablando, eh, es de admirar, ¿verdad? Porque van cargando en su maleta, pero no tanto como lo que usted decía de un cargador como lo del servicio, sino que llevan algo muy liviano que alimenta el corazón de llevar toda esta herencia. Y quizás para los que no son hablantes, pues algunos dirán, ah, bueno, eso ya no importa, pero muchas veces me he planteado, si mi abuela o mi abuelo me visitaran hoy, no nos podríamos comunicar porque ellos no hablaban el castellano y bueno, yo no hablo el quiché y yo solamente soy un pequeñito ejemplo de un número gigante de personas de todos los pueblos del Mayá que se encuentran en esta situación.
Si hoy regresara mi abuelito y mi abuelita y me hablaran en su idioma, no nos entenderíamos. Y dicen que los idiomas, cuando desaparecen, desaparecen formas de mirar el mundo. ¿Cómo comprende usted esa idea, Mapacal? ¿Qué implica eso? O sea, no suena tan mal, suena que no pasa nada malo, pero ¿qué implicaciones tiene? Gracias. Así, definitivamente los idiomas llevan consigo filosofías, sistemas de conocimientos, tecnologías. Por ejemplo, el arte de textil es muy rico en donde se aplica el sistema vigesimal maya. El sistema de calendario fue una construcción, incluyó el concepto del cero. Sin el cero no se pueden hacer operaciones aritméticas. El sistema de numeración romana, por ejemplo, no tiene cero, por eso los números romanos solo se quedaron para decorar relojes y para decorar capítulos de libros, porque no se puede hacer operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, no se puede. Entonces, un idioma lleva consigo mucha, digamos, una forma de ver el mundo, lleva conocimientos, lleva sabidurías. Hablemos, así como hablamos del arte textil, conlleva la elaboración, conceptos para la construcción de telas, que está asociado con la aplicación del sistema vigesimal. Si se pierde el idioma, también se pierde con ellos estos elementos. Igualmente, todo lo que es la gastronomía, todo el lenguaje, y todos los procesos que eso conlleva, los elementos que se consumen con ello, igualmente. Hablemos de las plantas medicinales. Y ahora mismo plantas han desaparecido. Yo recuerdo que en mi comunidad, en Chichimchetecpan, en mi barrio, Patacabú, decía que había una señora que sabía utilizar una planta X, que hasta se olvidó el nombre de la planta, pero se llama planta X, que se utilizaba para sanar heridas, otra planta para sanar quemaduras, y ya no se conoce ese tipo de plantas. Entonces, falleció la señora, se llevó con ella estos conocimientos, digamos, información de medicina a través de las plantas. Entonces, y luego ya hemos hablado de los principios y valores. En idiomas maya, por ejemplo, a cada rato decimos gracias, 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 porque somos una cultura que expresa mucha gratitud, que a veces aparece en el Popol Vuh. Cuando fueron creados los seres humanos, se les pidió a las primeras 4 parejas que se comunicaran, que invocaran a los Cabahuilá, y que agradecieran por la vida. Entonces, igualmente, por ejemplo, solo por el saludo. En el saludo se agradece. Cuando se saluda en cachiquel, quiché, se agradece cada participación. Dos personas se encuentran, buenos días, gracias por saludarme. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y fíjate que vos, ¿cómo estás? Pues yo también, bien, gracias. Y cuídate, hasta luego, bueno, gracias, cuídate también. O sea, a cada momento, el agradecimiento, la gratitud, no solamente en el saludo, la gratitud cuando comemos, el agradecimiento se realiza de uno en uno, desde el mayor, del más anciano, al más pequeño. También en una fiesta, se sirve la comida para todos y luego hay un agradecimiento antes de empezar a comer y al finalizar. Entonces eso es muy, digamos, y los gestos que decía Iracema hace un momento, que generalmente nos enseñan a cruzar de brazos para agradecer la comida de uno en uno. Repito, cada persona que come en una familia agradece del abuelo o de la abuela hasta el más pequeño, hasta el menor. Y luego el agradecimiento, por ejemplo, después de tomar un baño, una persona toma un baño, se agradece por el agua que se utilizó. Y eso se agradece también por el cabahuil que nos trae el ciclo de la lluvia anual. Igualmente, después de cuando uno toma un baño de temazcal, porque en Chichimchetecpan y en el altiplano, en muchas comunidades, se utiliza el baño de vapor, que es temazcal, y en náhuatl, tujen, cachiquel, quiché, etcétera. Entonces se agradece después de un baño de tujo. Igualmente, cuando en las comunidades mayas también estaban muy asociadas a los estrenos anuales o
fiesta, porque también iba de la mano, así como ese sistema de cambio de cargos, inicio de ciclos, el fuego nuevo, etcétera. Entonces también los estrenos se realizaban en esos momentos y el agradecimiento para cada uno de los miembros de la familia que apoyaron para la compra de una mudada de ropa. Se agradecía a papá, a mamá, a los hermanos por la compra de una mudada de ropa. Entonces eso es interesante. Hablamos de aquí de principios, valores, y es muy importante de mantener. Entonces, si un idioma cuando desaparece, definitivamente se lleva consigo estos conceptos, estos elementos. Por ejemplo, en nuestro medio, como se promueve mucho el capitalismo, promueve mucho el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro, el Día del Niño, etcétera. Pero en Maya no va por separado madre y padre. En el concepto se dice que este día de madres y padres. El concepto de maestro es el día de los maestros, que día de maestros, en plural, porque el concepto maya es plural, no individual. No se fomenta el individualismo, ya que el individualismo llega consigo el egoísmo también. En maya es plural, es familia, es comunidad. Entonces es día de los maestros. Igualmente no es día del niño, es día de los niños y las niñas, es plural, acualá, concepto plural. Eso es muy importante. Tristemente, porque dejamos de hablar idiomas maya, entonces traducimos día del niño, pero es acual. Día del padre en idioma maya respectivo, pero no, en concepto maya siempre es plural y no por separado. Hace una semana explicaba una hermana en el concepto de Washahibat, que es el ciclo cuando los nuevos aquí reciben su oficio de aquí, asumen su rol para servir a la comunidad como guías, como contando el tiempo sagrado y realizando ceremonias. Entonces el Washahibat se realiza 20 días después del Uno Bat. El Uno Bat es el día asociado literalmente es mono Sarawati, pero está asociado al tiempo, al hilo del tiempo y a la creación. Entonces explicaba la hermana de que el Washahibat es tanto para mujeres como para varones, no solo como ahora hay cierta línea de feministas que están realizando el 9 bats para mujeres y el 8 bats para hombres, pero no es así. El maya es integral, es dual, es complementario, no es separatista. Entonces eso es muy importante de tomar en cuenta, que cuando se muere un idioma afecta a todos esos idiomas. Y ahorita, ¿por qué están todos estos temas que estoy diciendo? Por ejemplo, el maya es concepto plural y en castellano es en forma singular, pero está afectando el pensamiento ya de los idiomas mayas porque los idiomas están en peligro de extinción. Cada vez hay menos ancianos que están utilizando el idioma, menos ancianos utilizándolo, menos niños están aprendiendo el idioma maya. Entonces los idiomas mayas están en peligro, en serio peligro de extinción. Y sí, se pierde el idioma, se pierden varias formas de visualizar el mundo, de expresar el mundo, de clasificar el mundo, y luego con ello se van conocimientos, principios, valores, etcétera. Esa sí es una ilustración no solo amplia, pero también profunda, ¿verdad? Y creo que es muy preocupante pensar que los idiomas del maya pueden estar en un peligro, ¿verdad? Pero creo que vale la pena cuestionarnos en eso. ¿Cómo está mi idioma o el idioma de mi grupo? ¿Cómo lo veo en 10 años? ¿Cómo lo veo en 30 años? ¿Será que va a aumentar el número de hablantes? O cómo estamos. Entonces es algo que con lo que usted nos deja para pensar. Yo tengo entendido, Mapacal, que usted ha tenido la oportunidad de enseñar el idioma cachiquel como segundo idioma. Es cierto, ¿verdad? Entonces, Así es, sí, esto sí. yo creo que es algo bien interesante dentro de sus observaciones. Cuando usted ha estado enseñando el idioma cachiquel como un segundo idioma, ¿qué ha observado que aprenden las personas del mundo o que comienzan a sorprenderse? Si hay palabras que los sorprende
o simplemente si ellos cambian su forma de ver el mundo. Sí, gracias. Yo creo que sí, es interesante. Como decimos que cada idioma es un mundo diferente y los jóvenes, niñas, niños, cualquier estudiante del mundo puede aprender un idioma cualquiera y el idioma no es, para algunos es difícil, para otros es fácil, pero no hay idioma difícil, todo idioma tiene su particularidad en el desarrollo de las habilidades de expresar los sonidos, de combinar los sonidos para formar palabras, combinar las palabras para formar frases y oraciones, combinar las frases y oraciones para expresar textos, etcétera. Pero lo interesante es que el niño, la niña, el joven, la señorita o el adulto, cuando tiene interés de aprender un idioma, cualquier idioma es posible de aprender. Y no hay idioma difícil, solamente es el deseo de hacerlo. Cuando una persona tiene deseo de aprender un idioma, lo hace y la práctica es lo que lo lleva a uno a aprender el idioma. Eh, hay, afortunadamente en los idiomas maya, les cuento que no tenemos verbos irregulares, todos los verbos son regulares. Eso es una gran ventaja porque no está uno lidiando con los verbos que eh, son irregulares. Entonces, eso es una gran ventaja. La otra ventaja es que la gramática tiene también mucha regularidad, que los verbos, por ejemplo, hay dos tipos de verbos y los verbos hasta se presentan en una forma de una sola sílaba para determinados verbos y otros verbos que se derivan de otras tienen más de una sílaba. No voy a decir tipos de verbos, solo para tener ideas de que eso es una ventaja, o sea que hasta el mismo idioma nos da una gran ventaja. Los números, por ejemplo, qué gran ventaja que hay que aprender poquísimas raíces y las raíces también son de una sola sílaba. Por ejemplo, la raíz de uno es ju, como J-U, ju. La raíz de 2 es K. La raíz de 3 es osh. La raíz de 4, la raíz de 5 es O. Solamente la O para la raíz de 5. Solo con eso, por ejemplo, a manera de ejemplos. Entonces, solo es una raíz, una sílaba, una expresión. Entonces es muy, luego existen maneras de aprender con juegos, dinámicas, con cancioncitas que ahora tenemos ya la ventaja de tener eso. La cosa es de que es posible aprender cualquier idioma del mundo. Muchas veces se escucha decir es difícil porque los idiomas mayas tienen sonidos glotalizados, pero los sonidos con la práctica se aprenden. Y además cuando uno va a tomar clases o cuando uno empieza a dar sus primeros tanes al principio, obviamente a uno le cuesta pronunciar una u otra palabra, pero conforme uno los va practicando, se va avanzando. Y siempre la gente muy amable, no veo gente que se burle de los estudiantes que están tratando de aprender un idioma. Siempre la gente es muy amable y eso me agrada ver. Es cosa que no vemos, como dijo Iracema hace un rato, cuando vemos a las personas que en los mercados o en otros medios, cuando nuestros hermanos o hermanas están hablando castellano, pero digamos, se dice en lingüística castellano con indígena, o sea, con pronunciación, con los sonidos de los idiomas o con la morfología o la sintaxis de idiomas maya, hay muchas burlas, incluso se generan chistes racistas, pero eso no se da cuando los estudiantes de idiomas mayas están aprendiendo. Si alguien se ríe, no es que se ría de alguien, sino no es por burla, sino es una solidaridad. Mira, tú, tus, tu práctica en este momento es difícil, pero ánimo, si me estoy riendo contigo, no de ti. Entonces eso es interesante. ¿Y cómo se ve? Porque lo está apoyando para aprender frases, palabras, expresiones, bromas que también son muy frecuentes. Eso es que lo que digo yo a los jóvenes, que entonces que es posible de aprender cualquier idioma y adelante. Y no hay edad
para dejar de aprender un idioma. Siempre es posible. Gracias por esos ánimos para todas las personas que nos van a estar escuchando, que van a estar aprendiendo de usted, Mapacal, porque está abriendo, como digo, esa puerta hacia una mirada del mundo que para muchos era la forma de ver de sus propios abuelos y de sus padres. Y me gustaría muchísimo poder invitar, ¿verdad? A aquellos que en algún momento se han burlado o han creado muchos chistes sobre cómo suena una persona al hablar el idioma español o el castellano, siendo su primer idioma el maya. Solo nos invito a que hagamos el ejercicio de revertir papeles, ¿verdad? De intentar hacer una pronunciación del idioma de ellos, de intentar el aprender y darse cuenta que la persona que está siendo burlada es alguien que posee un idioma no solamente con mucho valor histórico, con mucho valor ético intrínseco, y sobre todo con mucha capacidad, ¿verdad? Con mucha capacidad. Yo como lo veo a veces es, en el caso del idioma español, vemos muy agraciado cuando algún europeo o alguien de habla inglesa o del idioma alemán, por ejemplo, habla el español. Lo vemos hasta muy bien, ¿verdad? Y no es tan burlado como alguien que habla un idioma de los grupos del Maya. Así que por favor, dejemos de utilizar estas formas de racismo, no son normales, son violentas, a muchos les hace sentir mal y bueno, algunos que tienen mucha fortaleza desde la familia, pues lo han sabido navegar y esto no les importa, pero seamos de los que suman, seamos de los que aprenden, seamos de los que se culturizan y digamos no, no al racismo por la diversidad lingüística. Al contrario, aculturémonos, aprendamos, seamos curiosos, seamos buenos estudiantes de la vida y aprendamos una que otra palabra y, ¿por qué no? Atrevámonos a aprender otros idiomas, sobre todo aquellos de los que tal vez en su momento han sido burlados. Así que un abrazo para todos aquellos también que hablan cualquier idioma del Maya, porque llevan consigo una riqueza muy, muy especial. Los animo para que se siga transmitiendo este conocimiento de generación a generación, para que no lo suelten, para que lo abracen y puedan tomar el tiempo. Hoy yo creo que con las explicaciones que nos ha dado Mapacal, podemos ver que realmente es un gran valor el que ustedes tienen al llevar este idioma que llevan consigo. Mi pregunta siguiente, Mapacal, podría sonar un poquito redundante, pero yo creo que vale la pena, como quien dice, rascar un poquito más o tratar de llegar a niveles más profundos. Todos los idiomas podríamos decir que tienen un regalo para la humanidad, pero hablando de los idiomas del Maya, ¿qué cree usted que tienen los idiomas del Maya como regalo para la humanidad, para aquellos que no lo hablan? ¿Qué tiene que ofrecer? Gracias por la pregunta. Yo creo que la, los idiomas del maya es interesante que tienen una larga historia, más de 4.000 años, cerca de 5.000 años, digamos, cuando se hablaba el idioma protomaya. Y es interesante que evidencia más interesante que es el sistema de numeración, que es vigesimal, y las raíces que dije hace un rato son comunes para todos los idiomas de la familia maya. Hay alrededor de 30 idiomas maya ahora, los 22 que se hablan en Guatemala, más los que se hablan en México. Entonces, todos estos idiomas comparten las raíces del sistema de numeración vigesimal, comparten las raíces de los colores. O sea, eso es estando en México, aprendiendo yucateco o celtal, tzotzil, lacantún, etcétera, o los idiomas, cualquiera de los idiomas mayas de Guatemala, los colores son los mismos. Luego las raíces numéricas son los mismos, nombres de plantas como té o che, árbol, lo mismo, nombres como de
Ishim, por ejemplo, eso es igual para todos los idiomas maya. Algunos pronuncian Ishim, otros Ishim, Ishim, Ishin, pero es la misma. Y luego, también para Wa, que es comida para, en todos los idiomas maya. Por eso hasta la sílaba Wa es el que aparece en los textos jeroglíficos. Los 20 nombres de días para el Cholgig, calendario de 260 días, la mayoría de los nombres son comunes para los 30 idiomas de la familia lingüística maya. Entonces yo creo que, ¿cómo se puede aprender esto? Porque la ventaja de cuando uno aprende un idioma o uno debe estudiar la historia, la cosmovisión, la gastronomía, la literatura, etcétera. O sea, hay una diversidad de temas, ¿no? O sea, que el idioma no es solamente idioma por idioma, no solamente es lista de palabras, como actualmente se ve en las escuelas, ¿verdad? Que solo son listas de palabras. No, el aprendizaje de un idioma conlleva el aprender varias facetas de la historia de una familia que creó, desarrolló, y obviamente un idioma va evolucionando, pero nos permite ver eso. Lo otro es la escritura jeroglífica maya, que no todos los pueblos del mundo desarrollaron un sistema de escritura. Por ejemplo, la numeración maya, que con 3 símbolos, con el punto para la unidad, la barra para el 5 y la concha o el caracol para el 0, entonces solamente con 3 símbolos se puede representar cualquier cantidad posible. Es un sistema de numeración de posiciones, lo cual se puede escribir cualquier cantidad hasta por muy alto que sea, y luego se pueden hacer operaciones aritméticas. Entonces, creo que los idiomas maya tienen mucho que, conlleva su aprendizaje y el trasladarlos a otras generaciones. Por ejemplo, también la literatura, como el Popol Vuh, que nos narra también parte de la cosmogonía maya. Eso es interesante, muy importante tener estos textos, como también tenemos los Chilambalam, que desde el punto de vista de cultura nos muestra cómo fue la creación y origen de elementos de la cosmovisión, sistema de numeración, calendarios. Igualmente el texto de los Anales de los Cachiqueles, que nos comparte parte de la historia, utilizando el choque como un sistema de cronología del tiempo y eventos. Entonces yo creo que cualquier idioma maya tampoco es por etnocentrismo, ¿verdad? Que es porque todos los idiomas del mundo son válidos, todos son importantes, todos son medios de comunicación, pero acá, hablando de idiomas maya, porque son idiomas indígenas, fueron colonizados, invadidos los pueblos que los hablaban desde hace 502 años, para el caso de Chichimulé, Guatemala. Ingresaron acá en 1524, en México en 1519. Entonces, digamos que desde esas invasiones también los idiomas han estado en peligro de extinción. Antiguamente, antes de esos años, el 100% de población hablaba los idiomas maya. Actualmente ya no somos el 100% de población, aunque tengamos conexión eh, lingüística, cultural, étnica con el pueblo maya, pero ya no somos hablantes de los idiomas maya. Está en peligro de extinción. Entonces, en ese sentido, la invitación es para aprender el, el, estos idiomas que están en grave peligro de extinción. Camo, gracias. Camo Mapacal, mientras escuchaba su respuesta, logré identificar que usted decía que los idiomas del maya nos ofrecen al mundo, no solo a los descendientes maya, pero a todo el mundo, ofrecen historia, ciencias, ¿verdad? Como matemáticas y también filosofía, cosmogonía, una forma de entender el mundo distinta a la que quizás los que no hablan los idiomas del maya manejan. Así que toda una riqueza que estos idiomas tienen para ofrecer al mundo y también para los mismos descendientes. Realmente nos sentimos yo me siento muy agradecida porque esto ha sido una clase muy, muy bonita. Lo veo como una clase. Me considero una de las estudiantes que ha estado a primera fila y sé que muchos de los que escuchen también lo sentirán de esa forma. Para ir culminando, Mapacal,
¿Qué le gustaría a usted dejar como mensaje? Y me gustaría pre- pedir este mensaje en dos partes. Uno, para los maya hablantes de cualquiera de los grupos considerados maya. ¿Y qué mensaje le gustaría dejar a los no maya hablantes, pero descendientes del maya? Oh, gracias, muy amable. Bueno, a los mayá, la invitación es, por favor, sigamos manteniendo con vida nuestros idiomas. O sea, ¿cómo lo mantenemos con vida? Utilizando el idioma, como decía un hermano, 24 horas sobre 24 horas. O sea, cada hora, cada minuto nos levantamos hablando el idioma mayá, comemos con el idioma mayá, dormimos y soñamos con el idioma mayá, bromeamos con el idioma mayá, etcétera, etcétera. Entonces eso es a los mayá que hablan el idioma mayá y a los hermanos mayá que no hablan el idioma mayá, invitarlos a acercarse a aprender. Y creo que ya no es tan válida aquellas muchas justificaciones que mis papás ya no me lo enseñaron. Entonces yo ya no puedo utilizarlo. Creo que tenemos que cambiar esa actitud y eso va también a los hermanos que no son maya, pero son hermanos conciudadanos chichimulehuenses que no son maya, pero tienen un porcentaje de identificación maya, porque extranjeros no son. Entonces, bienvenidos todos. Tenemos los maya, tendremos tal vez más del 50% biológicamente hablando del maya. Los que no son maya tienen que tener también al menos 50% de maya, porque, repito, no son extranjeros. Entonces, acá que tenemos que dejar esas actitudes de indiferencia, de rechazo, de actitudes racistas también, de decir que yo no hablo idioma maya, no me importa, ya es cosa del pasado. Creo que tenemos que dejar eso a un lado. Tenemos que buscar la solidaridad entre mayas y ladinos, chincas y garífonas, todos acá hablando de Chimuleo. Entonces, hablando de idiomas, aprendamos, repito, los mayá a utilizarlos 24/4. Trasladémoselo a nuestros hijos. No dejemos que muera el idioma, la semilla del idioma en nuestras manos. Por favor, no seamos asesinos del idioma, quienes lo hablamos. Quienes no lo saben todavía, dejemos ya por un lado esas justificaciones, porque cualquiera que quiera aprender inglés lo hace, cualquiera que quiera aprender francés también, quien quiera aprender alemán lo hará. Pero entonces volteemos la mirada también a los idiomas maya, que es posible hacerlo. Lo otro es que a los que no son maya, también estas actitudes de aprendizaje, esa curiosidad mental, curiosidad intelectual, curiosidad lingüística. Les decía hace un momento, para los cinco primeros números, solo una sílaba para cada número. Hu, ka, osh, kaj, o. Solo son cinco números, cinco sílabas. El cerebro puede hacerlo. Veamos cuál es la actitud de un extranjero, cualquier extranjero que viene a Guatemala, sea estadounidense, canadiense, europeo, viene y pregunta, llega aquí a un mercado de una comunidad, si llega a Chichicastenango si es turista, o si llega a Chichimche si es turista, o a Panajachel, etcétera, pregunta, ¿qué idioma se habla acá? Pues se habla cachiquel, que ¿cómo se dice buenos días? Sequer, bueno, sequer, 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 sequer. ¿Cómo se dice muchas gracias? Si utilizan Matiosh o Camo, Matiosh o Camo, Matiosh. Tratan preguntan, escuchan, hacen el intento de producirlo y de utilizarlo. 4 acciones. Y no vienen para aprender idiomas, son turistas, solo tienen esa curiosidad y la actitud positiva de preguntar, aprender y utilizar un vocablo. No vienen para aprender idiomas, están de paso. Alguien pasa por una semana, alguien más por 2 semanas, alguien más tal vez llegará a 20 días y se va de regreso. Pero aprendió a decir sequer, pero aprendió a decir yo chonchik, hasta luego, o aprendió a decir gracias, repito, pudo haber aprendido a decir Matiosh o pudo haber aprendido a decir Camo, pero cuando tenemos una actitud de rechazo, una actitud indiferente, una actitud racista también, entonces ni siquiera tenemos esa intención. Entonces nacemos aquí,
crecemos aquí, morimos aquí en Guatemala y ni siquiera una palabra, una frase, una oración aprendemos. Y todavía em, nos sentimos insultados cuando alguien nos pregunta, ¿usted habla un idioma maya? Ah, no, ¿cómo voy a hablar yo un idioma? Yo no sé. ¿Y de dónde es usted? Pues yo soy acá de Guatemala. Entonces, creo que debemos cambiar esa actitud, nacer, crecer, morir sin aprender una sola palabra, una frase. Y creo que eso es como revertir esos roles, como dijo Iracema hace un momento, de que cambiemos. Y así no nos vamos a burlar de los otros que aprendieron el idioma castellano pese a que no tuvieron clases como segunda lengua. Una clase de segunda lengua, uno va al aula, tiene un maestro, se sienta, escucha, tiene su cuaderno, hay ejercicios escritos, ejercicios verbales, escuchar lecciones, etcétera. Pero estos hermanos no tuvieron esta oportunidad. Sin embargo, tratan de hablar castellano. Creo que si cambiamos esas actitudes, creo que también tendríamos otra Guatemala, una Guatemala más solidaria y más comprensiva, y haríamos más armonía para el desarrollo de todos. Gracias, Camo. Ramón Mapacal, muchas gracias por ser nuestro maestro el día de hoy, por ser esa voz del tiempo que ha llegado a este episodio dedicado a los idiomas y siempre lo platicamos, ¿verdad? El hecho de que usted ha sido esa voz del tiempo al inicio cuando usted se presentó, habló de sus respetables padres, habló de su tierra. Entonces usted mismo reconoce que está entretejido de esas voces y esas voces que lo han acompañado desde pequeño hasta el día de hoy. Ha sido esa voz que nos ha acompañado en este episodio de Voces del Tiempo y sabemos que estamos muy contentos y muy contentas porque Mapacal nos ha mostrado parte mínima, porque para aprender un idioma es inmenso, ¿verdad? Pero en esa parte mínima él nos hizo ver que hay mucha riqueza, hay mucho valor, hay mucho buen contenido dentro de los idiomas del Maya. Así que estamos terminando este episodio agradeciendo a Mapacal por su generosidad con el tiempo. Gracias por compartir, gracias por crear comunidad. También gracias a todos aquellos que comparten este episodio, que lo escuchan, por crear esa comunidad y por celebrar que los idiomas del Maya son una riqueza no solamente para las personas del Maya, sino para el mundo entero. Así que muchísimas gracias. Esto ha sido Voces del Tiempo. Esperamos que este episodio haya despertado la curiosidad y sigamos involucrados en aprender más sobre nuestros idiomas. Nos veremos para una próxima. Como